seguimos en ADN. En el último informe del GACH se señalan algunas consecuencias que en los distintos sectores de la sociedad puede tener el efecto post-pandemia. Elegimos el capítulo referido a las consecuencias pediátricas. Vamos a ver en un par de gráficas algunas de las consecuencias que el GACH señala. Aumento del riesgo de maltrato y abuso sexual en la infancia. Están encerrados en su casa con el enemigo muchas veces. Afectación de los procesos de socialización. Son blancos más fáciles de los estallidos emocionales de los adultos. Algunos ya violentos y otros más irritables por estar encerrados, ¿verdad? Limitación en la actividad física y cuando el sobrepeso y la obesidad afectan a 4 de cada 10 escolares. Aumentaron los trastornos del sueño y 8 de cada 10 niños presentan síntomas de alteraciones en su salud mental. Para hablar de estos y otros temas vinculados con la infancia vinculada al COVID, estamos en contacto y le agradecemos mucho el contacto con el pediatra Sebastián González, es pediatra intensivista, coordinador general de la Red Network, una red colaborativa de cuidados intensivos, investiga en pediatría, redes colaborativas, tiene un currículum muy largo, participa en 2 revistas, miembro del comité editorial de la revista Pediatric Critical Care y es actual codirector del comité de investigación de la World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Society. Doctor González, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo uno pensaba, ¿no?, cuando llegaron las primeras informaciones del coronavirus, que decía que no atacaba a los niños o que era leve? Decía, bueno, por fin algo que los chiquilines se salvan, ¿no? Y uno se pone a pensar ahora y los efectos de la salud que estamos viendo, que mencionamos, en los efectos post-pandemia son brutales. Los efectos que está provocando el corte en la educación. Los efectos sociales que trae aparejado esto por la mezcla entre no ir al colegio o a la escuela y tener que estar en su casa, cuando muchas veces sabemos que en algunos sectores es el peor lugar que tienen para estar, su casa. En fin, una serie de cosas que nos están afectando por todos lados, doctor. ¿Cómo está repercutiendo esto en los hospitales, en fin? Bueno, nosotros, como usted me presentó, soy parte de un grupo bastante grande de investigadores internacionales y los pediatras del mundo, al principio de la pandemia, estuvimos muy preocupados, como todo el resto del colectivo médico, con respecto al impacto de la pandemia en todas las áreas sanitarias y en particular, como ustedes recuerdan, pensábamos que el comportamiento con los niños iba a ser similar a otros virus respiratorios. Con el tiempo vimos que a los niños y a los adolescentes, para no olvidar a los adolescentes también, vimos que el virus per se, el hecho de ser niño o adolescente, los protege frente al peor desenlace, que es la muerte, y también la hospitalización. O sea, aún en las peores olas del mundo, los niños mantienen el gradiente de contagio con respecto a sus pares adultos. Quiere decir que, por lo general, contagian menos y también se enferman menos. Y para no irnos lejos en general, y les quiero recordar, y lo único que me anoté para recordarme, tras su llamada, son los últimos datos divulgados a nivel nacional por el Ministerio de Salud, que habla de la población de menores de 15 años. Estamos hablando de que más o menos hay 715.000, según el último censo, niños y adolescentes menores de 15 años, de los cuales solo el 3% tuvieron detectados COVID, o sea, unos 23.000 niños, de los cuales un 0.02% de los niños de este país terminaron en el hospital. Muchos de ellos se les detectó, saben que ahora por regla sanitaria por lo general hacemos screening, aunque no sea la principal causa de ingreso. Todos los niños que ingresan al hospital por cualquier causa se les detecta. Bueno, muchos de ellos, 127 niños, terminaron hospitalizados con COVID detectado, lo que significa un 0.02 de la población infantil. Y en lo que va de pandemia, hay un caso reportado en el país de un fallecimiento con COVID detectado, que luego de la investigación del caso ni siquiera tenía el desenlace por el propio virus, lo que representa que ese fallecido es un 0.001% de este comportamiento de que los niños en Uruguay, por suerte, en la pandemia han sido liberados de enfermedad grave como sus contrapares adultos, pasó en todo el lado del mundo. Para que tengan una idea, en Gran Bretaña, y todos sabemos cómo Gran Bretaña fue afectada por la pandemia, el riesgo de que un niño ingrese
a una UCI y requiera cuidados intensivos, que es mi área de trabajo, es de 5 casos por millón de habitantes, de millón de niños. Mientras que con sus contrapartes de adultos tiene 270 casos por millón de habitantes. Dicho esto, lo cual, de que hay niños sí que enferman de COVID, que son muchos menos, incluso con la aparición de nuevas variantes, el variante se mantiene igual, o sea, no hay ninguna variante que se haya demostrado que afecta más a la infancia y a los adolescentes, pero tenemos la otra contraparte de esta sindemia, que es toda la parte que usted estaba relatando, la parte social, también sanitaria, no COVID. Yo trabajo en el área de cuidados críticos, por suerte son la enorme minoría de los niños, que terminan hospitalizados, terminan necesitando cuidados intensivos y tienen riesgo en su vida. Y los niños que han pasado por los CTI uruguayos han pasado y algunos han fallecido por otras causas no COVID. Doctor, sí. Antes de ingresar, digamos, en los efectos no COVID sobre los niños, que este informe ya adelanta y usted alguna cosa ha planteado, pero al comienzo de la pandemia se decía, hay que cuidar, separar los niños de los mayores, de los abuelos, de los padres más veteranos, porque son un factor de riesgo muy importante. ¿Cómo han funcionado los niños, más allá de que se han infectado poco, como usted describía recién, como transmisores del virus? Miren, los datos más fidedignos, publicados, revisados por pares en Gran Bretaña, que es un país referente en lo que es estadísticas vitales, estadísticas de enfermedades, etcétera, analizando más de 40 millones de familias, vieron que los niños no son per se, en ninguna de las olas sucesivas, factor de riesgo para los adultos convivientes, más los abuelos. Y esto es antes de la vacunación. Nosotros estamos viendo una etapa nueva de la pandemia, afortunada, nueva, aunque a ustedes les parezca medio loco lo que les estoy diciendo, hoy en día hay vacunas. Y hay vacunas que previenen la muerte y previenen las hospitalizaciones de estos convivientes con niños. Quiere decir que toda esa dinámica previa, que incluso se había mostrado que los convivientes con niños no eran particular riesgo de ser contagiados por estos, tras la vacunación masiva, como tiene el Uruguay también, están mucho más protegidos. Y esto es abuelos, todos los que de alguna manera trabajan con niños, aunque están mucho más protegidos de lo que era hasta hace 3 meses que no había vacuna. Con esta o sea que no es un factor, y déjeme aclarar solo eso, sí, no es un factor de riesgo para muerte u hospitalización el convivir con niños y el hacer actividades con niños. Al contrario, algo muy interesante, en la primera ola de Gran Bretaña, mostraron que los que eran los abuelos que convivían con sus niños hasta se notó hasta una disminución del riesgo. Quiere decir que hay cosas que no conocemos que también protegen a los que están en contacto con población infantil. Entonces, todos los temores que podía haber de que los niños concurriendo a los centros de estudio podían ser transmisores del virus hacia sus casas, en realidad eso no existe, no es un asunto de gravedad. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces, todos los hemos escuchado, y eso es lo que dice la evidencia que se mostró. Las escuelas per se no son centros de contagio o motores de pandemias, simplemente reflejan lo que sucede en las comunidades. Si hay alta circulación comunitaria, va a haber también casos infantiles. Los niños enferman, pueden contagiar, pero mucho menos que sus. Y las escuelas, en sí, las escuelas hoy en día hay consenso internacional que el hecho, bueno, y eso hoy me dieron la punta para seguir, el cierre escolar tiene en la balanza de cualquier decisión sanitaria mucho más daños, mucho más perjuicios, y además cuando es prolongado, ya vamos para 15 meses de irrupción educativa en gran parte del mundo, genera mucho más costos sociales, económicos y sanitarios a todas las sociedades donde cierran sus escuelas. Y además el cierre no ayuda al control de la pandemia. El camino de respuesta de control de la pandemia va por otro lado. Para que tengan ustedes una idea, en niños de 5 a 15 años, por cada muerte infantil, porque hay niños que fallecen de COVID en el mundo, por cada muerte infantil hay en los lugares con mejores estadísticas hay un caso fallecido por cada 1.000.000 de niños, y sin embargo el riesgo de suicidio en ese rango etario es 15 veces más. Entonces cuando uno prepara en esta sindemia, se ha dado la respuesta social en general fue encerrar a los niños, de alguna manera la gran parte del mundo en distintas etapas, y algunos como Latinoamérica y nuestro país también continúa, el encierro de los niños genera trastornos graves, y esto se lo digo como pediatra, todos los pediatras nos forman
para tener una visión a largo plazo. Nosotros cuando cuidamos a un niño de 1 año, de 2 años, de 3, pensamos en el adulto que va a ser y en el adulto que tenemos que cuidar. Cuando uno cuida a un niño, cuida al futuro de nuestra sociedad, al presente niño y al futuro de la sociedad. Entonces somos muy sensibles y sabemos que todo lo que afecta en el desarrollo infantil, en el bienestar psicoemocional, físico, y todo lo que está sucediendo va a impactar en un futuro, y son diagnósticos que vamos a hacer en forma diacrónica, o sea, luego de que pase el tiempo. Hay cosas que todavía no podemos medir porque simplemente ustedes piensen con cabeza de adultos lo que somos. Yo empecé la pandemia, tenía 38 años, ahora voy rumbo a los 40, mi personalidad está formada, mal o bien está formada, mi vida social está de alguna manera tejida ya a esta altura de mi vida, pero para un niño que tiene 5 años, 1 año y medio casi de vida, es un montón. Nosotros somos muy cronosensibles. Un niño que perdió todo el año de educación normal y que fue además, y después hay que ponerle las perlitas de cada niño y cada familia, ¿no? Esto, es como si fueran 10 años para mí. Un año en un niño de 5 años, como fuera 10 años. O sea, vio que siempre se habla de los perros, hay mucha gente, yo también respeto a los perros que dicen, bueno, 1 año para un perro es muchísimo, porque la actividad, bueno, para los niños, y no quiero compararlo, pero los niños, 1 mes, 2 meses, 1 año, 1 año y medio, y depende, no es lo mismo 1 año y medio para un niño de 2 años que tiene que determinar tras el contacto con sus pares, con su ámbito social, su forma de ser, su forma de relacionarse, su mente, tiene que lograr determinados hitos del desarrollo a través de contacto social, porque los humanos somos seres sociales, en determinado tiempo. Doctor, sí. No. Usted te iba a decir, Uruguay siempre haciendo las cosas bien, ¿eh? Bueno, creo que el mundo en esto es prueba y error, me parece que porque el hecho de separar a los niños y los adultos fue en todo el mundo, no solo en Uruguay. Pero digo, usted ya ha clarificado que los efectos directos del COVID sobre los niños ha sido bajo, relativamente bajo. Los efectos son no COVID, ¿no? Y si empezamos a ordenar, digamos, por importancia, usted ya planteó en términos generales lo que significó este aislamiento de los niños, pero en cosas concretas, ¿cómo la podemos visualizar el efecto no COVID en los niños? Si tuviera que jerarquizar. Si tuviera que jerarquizar, los niños, cerrar las escuelas para un niño es cerrarle de alguna manera la vida. La escuela es uno de los espacios que son de los primeros espacios propios de los niños. Y los niños necesitan otros adultos, necesitan interacción. Nosotros nos estamos acostumbrando, y creo que de alguna manera la pandemia ha desnudado lo que somos como sociedad también nosotros, porque como dijo Mandela, el alma de una sociedad se muestra en la forma como trata a los niños. Y en este país, en este momento, en un momento muy complicado de la pandemia, los únicos y los que están siendo más dañados, y esto lo vamos a vivir en los próximos meses y años, están siendo los niños. Son los que están bajo lockdown, son los que siguen con las escuelas cerradas, son los que se les han cerrado hasta los parques infantiles, y además parece no importar nada, ¿no? Yo les digo, yo estoy vacunado, mi compañera está vacunada, los abuelos de mis hijas están vacunadas, todos los maestros, a los que 2 de ellas están yendo a clase inicial, que por suerte recomenzaron, y tienen una protección indirecta de todos los adultos que están vacunados, y los que no la tienen van a estar vacunados en poco tiempo, y que hacen que yo la lleve no solo con seguridad, sino que contento, ¿sí? Porque sé que perdieron tiempo, que tienen que recuperarlo, y además las escuelas, la educación, los ámbitos sociales infantiles no se subsidian. Uno puede, en determinadas actividades económicas, subsidiar, seguro de desempleo, etcétera. El mundo adulto se puede proteger mucho mejor de lo que es el entorno educativo. Y una cosa más, para que no quede en el tema psicopedagógico o socioemocional solamente, que es enorme. También desde el punto de vista sanitario esto va a tener cola. ¿Por qué? Sanitario, económico y social. Ya está estudiado, tras disrupciones educativas mayores como las que estamos viviendo ahora, que esto cuesta en el PBI de los países. O sea, Uruguay va a sufrir, los otros países que siguen con escuelas cerradas van a sufrir el impacto económico, además del social. Y el impacto económico de otras enfermedades no COVID que van a atacar. ¿Ustedes recuerdan el 2019, que ahora parece que hace, no sé, 10 años que hubiera vivido? ¿Se acuerdan el rebrote de sarampión en Argentina? Bueno, eso es prevenible por vacuna.
toda la escuela, junto con todo el tejido social y sanitario de protección a la infancia, está funcionando, con suerte funcionando, y lo que funciona mal, porque todo el mundo es COVID. Y los niños fueron de alguna manera indirectamente tocados y directamente tocados ahora que sabemos que las escuelas no son el principal problema, y el costo a pagar, si es en cuanto a brotes y eso, el costo a pagar de la ausencia escolar es mucho mayor que tratar de proteger a los niños. Doctor, mientras que no prioricemos a la infancia, vamos a tener un futuro negro. Y perdonen ser catastrófico con esto. No, está Creo muy bien. que, El doctor Díaz Rosselló me contaba la otra vez, porque hablando de la primera infancia, los 5 años, y él me decía, no, los niños empiezan a socializar a los 3 meses. Ya está demostrado eso, que empiezan a socializar a los 3 meses. Si lo pensamos desde ese lugar, podemos tener una generación de niños que nacieron en este periodo, que no pudieron o que socializaron en este contexto de pandemia, que van a sufrir o van a ser o partir de una base distinta. Y bueno, yo en una de las columnas que escribí el año pasado los tildé de Coronian, ¿no? Hay toda una generación de niños y de adolescentes cuyos efectos los vamos a ver y sí van a ser marcados por esto. Yo pongo el ejemplo siempre, ¿se acuerdan la epidemia del cólera a principios de los 90? Sí. En aquella época yo era un niño y mi madre, ¿se acuerdan que Uruguay fue el único país que no tuvo epidemia de cólera? Pero Latinoamérica sí, sobre todo en la costa pacífica. Yo recuerdo hasta el día de hoy las veces que mi madre me hacía lavar la fruta, la verdura, todas las cosas que yo comía, y fue una epidemia que nos llegó. Así que trasladar lo que están viviendo los niños ahora y todo lo que no están viviendo los niños ahora, yo diría que no hay cosas buenas que esperar de esto si no se vuelve a la normalidad, por lo menos de la protección de la infancia. O sea, nosotros creo que hemos fracasado en proteger a la infancia, que es lo más preciado de cualquier sociedad. Como decía Mandela, el grado de desarrollo humano y el alma de una sociedad son los niños. Doctor, ¿qué tan reversibles son los efectos negativos que se han acumulado sobre los niños? Seguramente algunos puedan ser reversibles y otros no. Hablando con una compañera que es maestra, que está en segundo año, que da clases en segundo año, está enseñando cosas de primer año. Y además esto, hablo de cosas graves, ¿no? Cuando un niño no logra la lectoescritura a los 6 años, no logra luego la multiplicación y las reglas matemáticas básicas, algebraicas, etc. O sea, la escalera del crecimiento, y además el desarrollo empuja, ¿no? Los que están en quinto empujan los de sexto y así, porque el crecimiento es eso. Entonces, yo creo que es un poco impredecible lo que pueda suceder y creo que tenemos caminos certeros para revertir esto. Doctor. Y creo que el ejemplo más claro, y creo como pediatra, saben ustedes que está discutida la vacuna a esta de la vida, sobre todo los más chicos, pero hay sí una vacuna, no hay una, hay muchas vacunas que son muy efectivas para proteger a los niños, también a las familias que conviven con niños, que en Uruguay tenemos, que de a poco la población se va de a poco no, masivamente se está vacunando, y esta ola que estamos viendo ahora va a pasar, y va a quedar todo esto no COVID con una generación de niños y adolescentes que vamos a tener que proteger como no protegimos el último año. Doctor, y haga memoria, y haciendo autocrítica, disculpas, no hay un lobby, digamos, ni político, ni social defendiendo la infancia. Bueno, yo le iba a preguntar, ¿por qué razón, si la evidencia científica es tan clara, si las consecuencias hoy son tan graves, a mediano plazo más y a largo plazo más, lo que implica impactos sociales, sanitarios en los presupuestos, no solamente de salud, sino seguramente de seguridad, ¿por qué el gobierno uruguayo no mueve en el sentido que hay que mover? ¿Por qué? Bueno, no es solo el gobierno uruguayo. Bueno, pero me interesa el uruguayo. ¿Y por qué? Y porque así tratamos a los niños. Los niños no votan. Y los niños no tienen voz. Antes a la pediatría, la primera parte de la vida se le decía nitiología, o sea, los que no tienen voz. Los que tenemos, de alguna manera, la obligación ética de defender a la infancia, que son los pediatras, y ustedes habrán escuchado las últimas semanas pediatras, colegas de distintos
ámbitos académicos y organizaciones vinculadas a la pediatría, pedir que por favor se vuelva a la presencialidad y que se proteja la infancia porque es algo vital. ¿Cuál es la unión? Como toda decisión sanitaria hay una unión que es la científica, lo que dice la ciencia y lo que hacen las sociedades a través del instrumento político, inculcando en valores, o sea, ciencia y valores, la decisión de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, la ciencia me puede decir a mí, como gobernante, me puede decir, mire, la mayoría de los niños de este país en determinada edad de la vida se mueren por accidentes de tránsito. ¿La decisión política cuál es? ¿Vamos a prohibir a los niños subirnos? No. Entonces mitigamos un daño, que es cinturón de seguridad, la silla para los niños. O sea, el acuerdo entre la evidencia científica y los valores sociales que defienden los gobiernos, la unión que la hace la política, es, en mi entender, lo que está fracasando. Doctor, o sea, algo está sobre la mesa, sí. No, algo positivo trajo para los niños el hecho de estar más resguardados, más protegidos, porque se ha dicho que bajaron las internaciones en los CTI, que han bajado las infecciones respiratorias. ¿Qué cuantía tiene esto? Mire, nosotros el año pasado en toda Latinoamérica reportamos, y está publicado si quieren acceder, un reporte, un montón de CTI pediátricos, más de 20 de toda Latinoamérica, y la reducción de las infecciones de todos los inviernos, que ustedes saben, las infecciones de todos los inviernos por los virus de influenza, el virus de RS, eso, se desplomaron. O sea, hubo una reducción del casi 90% de los ingresos a UCI en las etapas invernales. Sin ir más lejos. En Uruguay, yo estaba mirando unos reportes del Hospital Pereira Rosell, publicados en el Archivo de Pediatría hace unos años. Solo en un trimestre, más o menos, tenían, en un trimestre invernal, en principio de los 2010, por ahí, hubo 814 niños con fallas respiratorias, o con un fracaso respiratorio que requirieron internación, y de esos casi el 20% terminaron en cuidados intensivos y fallecieron unos cuantos niños. O sea, todo eso de alguna manera se mitigó. El tema es, la próxima epidemia de RS y de influenza, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar escuelas? Porque yo les puedo decir, y la evidencia científica les puede decir, que las escuelas son un lugar de particular riesgo para infecciones respiratorias por virus circulantes. No por COVID, pero sí por virus circulantes. Es más, todos los inviernos los pediatras esperamos que colapsen los hospitales. Todos los inviernos. Hay planes de invierno para prepararnos en invierno. Entonces, ¿cuál era la decisión social y política? Bueno, se hace una semi-cuarentena cada julio, ¿no? Las vacaciones de julio tiene una causa epidemiológica detrás sanitaria. Claro. Bien. Eso que nosotros asumíamos como un costo, o sea, va a haber infectados niños, esos niños van a infectar a los adultos van a infectar a esos niños. Era un costo que pagábamos por sociedad porque había que hacerlos educar, tienen que estar en su lugar, tienen que hacer deporte. A nadie se le ocurre, cuando empiezan los primeros fríos como ahora, cerrar toda actividad social hasta que llegue la primavera. Hay de alguna manera un acuerdo en el cual ciertos riesgos y enfermedades se asumen como tolerables y otras no. Durante COVID es tan drásticas todas las cosas que estamos viviendo y además sin precedentes, ¿no? Esta es la segunda pandemia que yo vivo después de la H1N1. Recordarán que en la H1N1 yo era residente de pediatría en ese momento. Se caía a pedazos, hablando mal y pronto, el hospital donde yo estudié, se caía a pedazos de niños buscando camas de CTI. Y de alguna manera eso no salía a la luz, porque de alguna manera se asumía como que, bueno, era lo esperable. Tras esta pandemia y el lavado de manos, el distanciamiento social, sin ir a las formas más drásticas, pero el uso de tapabocas y el distanciamiento social, etcétera, etcétera, llegó al piso de las infecciones respiratorias, pero el costo fue que no hubo vida social infantil durante gran parte de la pandemia. Yo diría que más del 80% hubo disrupción. Así que habrá que hacer un balance entre todo, pero social, y siempre priorizando la infancia. Creo que en eso estamos fallando. Le quedamos enormemente agradecidos por sus conceptos. La verdad que ha sido un placer. Yo quería, muy preocupados, y agradecerles la forma hoy de proteger a toda nuestra sociedad y a los niños en particular es vacunarse. Adulto que no está vacunado, lo estaba pensando, son vacunas seguras, efectivas, van a prevenir la muerte, van a prevenir contagios y nos van a cuidar, y esta ola va a pasar y tenemos que los niños tengan que volver a su normalidad cuanto antes. Hay cosas que no pueden esperar y sobre todo el desarrollo de un niño. Sí. Yo siempre digo que hay algunos niños que sufren violencia cuando chicos, que son marginados
durante la adolescencia y que pensamos que van a ser siempre víctimas, pero no. Hay algunos que nos los encontramos en algunos lugares oscuros y se convierten en victimarios. Y después nos acusamos a ellos de ser los monstruos de esta sociedad. Pereira, si nosotros, y les agradezco la oportunidad para decir estas palabras, si nosotros dejamos otra vez y seguimos dejando de alguna manera en el olvido a los niños en los hechos, no en el discurso, en los hechos, no ha de sorprender que aumente la violencia de nuestra sociedad, la injusticia de nuestra sociedad, y además es algo que sí era prevenible. Muchísimas gracias, Muy que pase amable. bien. Muchas gracias. Un gusto, encantado. Nos vamos a la tanda y venimos con la columna de educación financiera, ¿no? Sí, señor. Gracias.